Evangelio de hoy, miércoles 9 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. El pasaje del Evangelio según San Lucas 11, 1-4 nos introduce en uno de los momentos más significativos de la vida espiritual de los discípulos, la enseñanza de Jesús sobre la oración. Aquí, nos encontramos con la conocida oración del Señor o el Padre Nuestro, que se ha convertido en una de las oraciones más importantes y repetidas a lo largo de los siglos. En esta breve pero profunda enseñanza, Jesús no solo nos proporciona palabras para hablar con Dios, sino que también nos revela aspectos esenciales sobre la naturaleza de nuestra relación con el Padre, nuestras necesidades cotidianas y nuestra vida en comunidad. Este pasaje nos invita a profundizar en el sentido de la oración cristiana, a explorar cómo podemos acercarnos a Dios y a entender lo que significa vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos. A lo largo de esta reflexión, desglosaremos cada uno de los elementos del Padre Nuestro, buscando no solo comprender su significado en el contexto original, sino también cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. El contexto, la oración en la vida de Jesús. El relato comienza con una escena que se repite con frecuencia en los Evangelios: Jesús orando. La imagen de Jesús en oración es central en los relatos de los Evangelios y nos ofrece una clave fundamental para entender la relación de Jesús con el Padre y, por extensión, la nuestra. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y sin embargo, constantemente busca tiempos de oración y retiro para estar en comunión con el Padre. Este hecho nos habla de la profunda necesidad que tenemos, como seres humanos, de conectarnos con Dios a través de la oración. En este contexto, uno de los discípulos, movido por la profunda intimidad que percibe en la oración de Jesús, le pide: Señor, enséñanos a orar. Esta petición es reveladora, ya que muestra el deseo del discípulo de entrar en una relación más profunda con Dios. No es suficiente saber quién es Jesús o seguirle externamente, el verdadero discípulo quiere aprender a estar en comunión con el Padre, tal como Jesús lo está. Aquí también encontramos una referencia interesante a Juan el Bautista, quien, según el discípulo, había enseñado a sus seguidores a orar. Esto nos recuerda que la oración era una práctica común en la vida religiosa judía y que los maestros y rabinos solían enseñar a sus discípulos fórmulas y prácticas específicas de oración. Sin embargo, Jesús no simplemente repite las enseñanzas de otros, sino que ofrece algo completamente nuevo, una oración que revela la profundidad de nuestra relación con Dios como Padre. Padre, santificado sea tu nombre. La oración comienza con una palabra que cambia radicalmente nuestra percepción de Dios: Padre. Al dirigirse a Dios como Padre, Jesús nos invita a entrar en una relación íntima y familiar con el Creador del universo. En el Antiguo Testamento, la paternidad de Dios se menciona en algunos textos, pero es con Jesús que este título adquiere una centralidad única. Dios no es solo el Señor Todopoderoso, distante y majestuoso, sino que es también nuestro Padre cercano, amoroso y protector. Llamar a Dios Padre no es simplemente una fórmula, sino una expresión de confianza. Es un reconocimiento de que Dios nos ama y cuida de nosotros como un padre cuida de sus hijos. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, no estamos solos. Tenemos un Padre celestial que nos conoce, que se preocupa por nuestras necesidades y que siempre está dispuesto a escucharnos. Sin embargo, este título también nos llama a una profunda responsabilidad. Al decir, santificado sea tu nombre, reconocemos que el nombre de Dios es santo y que debemos honrarlo con nuestra vida. La santificación del nombre de Dios no es solo una cuestión de palabras, sino de acción. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de una manera que refleje su santidad, su amor y su justicia.
Cada vez que pronunciamos esta frase, nos comprometemos a vivir de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. Venga tu reino. La segunda petición del Padre Nuestro es una expresión de esperanza y anhelo: venga tu reino. Aquí, Jesús nos enseña a orar por la venida del reino de Dios, es decir, por la plena manifestación de su justicia, su paz y su amor en el mundo. El reino de Dios es un tema central en la predicación de Jesús, y esta petición nos recuerda que la oración cristiana no es solo una experiencia personal, sino que tiene una dimensión comunitaria y global. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos pidiendo que su voluntad se cumpla en la tierra como en el cielo. Estamos orando por un mundo en el que reine la justicia, la compasión y la paz, un mundo en el que las divisiones y las injusticias sean superadas y donde todos vivan en armonía con Dios y entre sí. Esta petición nos desafía a no quedarnos pasivos ante el mal y la injusticia, sino a trabajar activamente por la construcción de ese reino, comenzando en nuestras propias vidas y comunidades. El reino de Dios no es solo una realidad futura, sino que comienza aquí y ahora, en nuestras acciones y decisiones diarias. Al rezar, venga tu reino, estamos diciendo a Dios que queremos ser parte de esa transformación del mundo, que estamos dispuestos a vivir según sus valores y a ser testigos de su amor en medio de nuestras realidades concretas. Danos cada día nuestro pan cotidiano. La siguiente petición nos lleva a reflexionar sobre nuestras necesidades materiales. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Jesús nos enseña a pedir a Dios lo necesario para nuestra vida diaria, reconociendo nuestra dependencia de Él. El pan simboliza no solo el alimento físico, sino también todas las necesidades básicas que tenemos para vivir. Es interesante notar que Jesús nos enseña a pedir nuestro pan de cada día. Esto subraya la idea de que la provisión de Dios es diaria, constante, y que no debemos preocuparnos por el futuro de manera ansiosa. Dios es un Padre que cuida de nosotros hoy y que nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Esta confianza en la providencia de Dios es fundamental en la vida cristiana. Jesús nos invita a vivir en el presente, confiando en que Dios proveerá lo necesario para mañana. Al mismo tiempo, esta petición nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los demás. No pedimos solo mi pan, sino nuestro pan. Esto implica que estamos llamados a compartir lo que tenemos con aquellos que carecen de lo necesario. La oración cristiana no es egoísta, sino solidaria. Cuando pedimos el pan cotidiano, estamos pidiendo también que Dios nos dé un corazón generoso, dispuesto a compartir con los demás y a trabajar por un mundo en el que todos tengan acceso a lo necesario para vivir con dignidad. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. La siguiente parte del Padre Nuestro aborda una dimensión esencial de la vida cristiana: el perdón. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Esta petición revela la profunda conexión entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. No podemos pedir a Dios que nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. El perdón es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. Jesús nos enseña que el perdón no es solo un acto ocasional, sino un estilo de vida. Al pedir perdón a Dios, reconocemos nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad de su misericordia. Todos hemos pecado y necesitamos la gracia de Dios para ser restaurados a una relación correcta con Él. Pero este perdón que recibimos de Dios no es algo que podamos guardar solo para nosotros, debe fluir hacia los demás. La capacidad de perdonar a los demás es una señal de que hemos comprendido y experimentado el amor de Dios. Cuando perdonamos, liberamos a los demás de la deuda que creemos que nos deben, y en ese acto de liberación, también nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor y el odio. El perdón nos hace más parecidos a Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva oportunidad. No nos dejes caer en la tentación. La última petición del Padre Nuestro nos lleva a reflexionar sobre nuestra fragilidad humana y nuestra constante necesidad de la gracia de Dios. No nos dejes caer en la tentación.
Jesús nos enseña a pedir la protección de Dios contra las tentaciones que pueden alejarnos de su amor y su voluntad. El término tentación en este contexto se refiere a cualquier situación que nos lleve a desviarnos del camino de Dios, a caer en el pecado o a apartarnos de su voluntad. Esta petición reconoce que somos vulnerables y que, sin la ayuda de Dios, fácilmente podemos caer en las trampas del mal. Es una oración de humildad, en la que reconocemos que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la gracia de Dios para resistir las pruebas y permanecer fieles a Él. Al mismo tiempo, esta petición nos invita a estar alerta y vigilantes. La vida cristiana es una batalla constante contra las fuerzas del mal, tanto externas como internas. Al pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, también nos comprometemos a estar atentos a las influencias negativas en nuestra vida y a buscar siempre la fuerza de Dios para resistirlas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el don de la oración que tu Hijo nos ha enseñado. En ella encontramos el camino hacia ti, el refugio de nuestras almas y la guía para nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir según las enseñanzas del Padre nuestro. Que cada vez que pronunciemos estas palabras, seamos conscientes de su profundo significado y de la invitación que nos haces a vivir en comunión contigo. Que aprendamos a reconocerte como nuestro Padre amoroso y a confiar plenamente en tu providencia. Ayúdanos a vivir de tal manera que tu nombre sea santificado en nuestras vidas y que tu reino se haga presente en el mundo a través de nuestras acciones. Te pedimos también que nos des un corazón generoso, dispuesto a compartir con los demás lo que necesitamos para vivir. Ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado y a resistir las tentaciones que nos alejan de tu amor. Señor, que cada día el Padre nuestro sea no solo una oración en nuestros labios, sino una realidad vivida en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.